Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros como Instituto Subercasola, la verdad que es primera vez que estamos compartiendo en un congreso de exploración del medio, así que es una experiencia bastante importante para nosotros. Quiero darle las gracias, obviamente, por la asistencia a mi equipo del Centro de Evaluación Laboral, de la Unidad de Egresados de Empleabilidad, al equipo del Instituto Subercasola también. Tenemos barra. Y yo les quiero presentar el Centro de Evaluación Laboral del Instituto Subercasola. Bueno, para dar contexto, el instituto es un instituto que tiene muchos años, de hecho el año pasado cumplió 90 años. Ya, nosotros nacimos como instituto en el año 29, ¿ya? Una iniciativa del directorio del Banco Central de Chile. Hoy el instituto cuenta con una acreditación de 5 años institucional y está adscrito a la realidad del 2018. ¿Ya? Nuestra misión fundamental es formar técnicos y profesionales que se desarrollen en la industria de la banca e instituciones financieras con altos estándares de calidad y contribuir a la empleabilidad de ellos, agregando valor a las organizaciones donde se desempeñan, pasando todo su accionar en el logro del ámbito. Dos de los objetivos estratégicos institucionales, ¿ya? Están anclados en lo que es la empleabilidad. Bien. Uno es asegurar una alta tasa de empleabilidad de nuestros estudiantes dentro del sector bancario y financiero, y otro es asegurar la eficacia del proceso de colocación laboral para nuestros egresados. Nosotros, como unidad, pertenecemos, en unidad de egresados de empleabilidad, pertenecemos a la disciplina académica, ¿ya? Y nuestro propósito es establecer a nivel institucional los lineamientos para la gestión de la empleabilidad tanto de alumnos como egresados, así como propiciar un relacionamiento de valor y largo plazo con nuestros exalumnos. La unidad, por consiguiente, tiene un rol principal tanto como soporte y unidad de servicio a nivel central y también para todas sus sedes. Nosotros tenemos sedes, para los que no nos conocen, tenemos sedes en sur hacia acá, tenemos sedes en Temuco, Concepción, Rancagua, Viña y además tenemos sede virtual. Y es parte de nuestra responsabilidad de comunidad establecer los indicadores que permitan evidenciar los logros institucionales. Ahora nos vamos puntualmente, ya que dimos este preámbulo, ¿cierto? Nos vamos puntualmente al contexto de cómo se formó o cuáles fueron las razones de que se haya formado este centro de colocación laboral. Primero tenemos que el instituto, como ya les había comentado, en el año 2018 adscribió a gratuidad, ¿ya? Y tenemos una tasa de gratuidad alrededor del 61%. Además, esto implica también un aumento de la jornada vespertina, porque el instituto en su inicio, como estaba formado, digamos, por personas, digamos, empleados que trabajaban en la banca de instituciones financieras, ellos ya venían, ¿cierto?, trabajando. Por lo tanto, empezó, la jornada general era la fuerte, era la jornada vespertina, y empezó a crecer la jornada libre. Y esto implicaba, obviamente, que no venían con trabajo inicial. Por otra parte, tenemos una disminución de las tasas de empleabilidad a nivel general, esto dado por nuestro .cl, a nivel institucional y a nivel general de muchas instituciones. Y por último, el enfoque institucional hoy está más que en la misión, más que crecer como una institución mucho más grande, digamos, está enfocado hoy a la empleabilidad. Dentro de los antecedentes, nosotros empezamos a focalizar ya el plan que es el Centro de Colocación Laboral, que inició en el año 2017, partimos en el año 2018 con un plan piloto. Ya este plan piloto era puntualmente la colocación laboral de los titulados del año 2017. Partimos puntualmente con 10 estudiantes de sede Santiago y después les voy a contar un poquito más los resultados. Eso fue durante el octubre y diciembre del año 2018. Luego, el año pasado, luego de esta experiencia inicial, creamos el Centro de Colocación Laboral el año 2019 y como tercera fase es la innovación curricular en lo que es empleabilidad, ya más a largo plazo. Los resultados del plan piloto, creamos un programa de colocación laboral que es 10 pasos para la colocación laboral y como lo hicimos en virtud de un análisis obviamente que hicimos de distintas empresas
de outplacement. ¿Ya? Esto en 6 meses nosotros lo medimos y logramos a través de la colocación laboral un 80% de eficacia, ¿ya? A través del trabajo de post-coach y esto que es algo que yo les comentaba puntualmente en Santiago. Dados estos resultados, tenemos que hay factores muy importantes que tienen que ver, obviamente, con que los participantes tienen que tener una real necesidad de trabajar. Si no existe la real necesidad de trabajar, mal van a poder encontrar trabajo. Y por otra parte, eso mismo evidencia, ¿cierto?, un compromiso por parte de quien ingresa a este programa de colocación laboral, ya de forma voluntaria. Y por último, los participantes deben comprender que el trabajo implica una estrategia a partir de sus propias potencialidades y cómo desarrollar esas potencialidades. También esa voluntad para poder desarrollar esas potencialidades, ¿cierto? Esta apertura y autoexigencia que requiere el poder ingresar al mundo laboral. El objetivo general del Centro de Colocación Laboral es potenciar la empleabilidad de los egresados de la institución dentro del sector financiero, como he dicho, regional, para aumentar las tasas institucionales segmentadas por sede, enfocando los esfuerzos en aquellos recién egresados sin trabajo y sin continuidad de estudio, los mismos. El Centro de Colocación Laboral, además de objetivos generales, tiene objetivos específicos, ¿cierto? Por una parte está el autoconocimiento, es decir, lograr el autoconocimiento de los egresados mediante el análisis primero de las fortalezas, un análisis FODA, ¿ya? Y debilidades, que son obviamente mejoras, ¿cierto? En la construcción de su plan de carrera personal. Además, está el networking, donde los egresados pueden identificar y desarrollar maneras efectivas de networking y autogestión en la búsqueda de empleo, ¿ya? Tenemos las herramientas también de empleabilidad, desarrollar capacidades y herramientas de empleabilidad de egresados para una inserción eficaz y efectiva en el mundo laboral. Y por último, lo que son las redes de apoyo, que es fundamental, establecer redes de apoyo y la empleabilidad del mercado activo. Como plan de actividades para este proceso, ya que es el desarrollo de este centro de colocación laboral, primero nosotros iniciamos el año pasado, en marzo, iniciamos con un estudio de factores que afectan la empleabilidad por sede. Hacemos la diferencia porque cada una de nuestras sedes es muy distinto el comportamiento a Santiago. Temuco, Santiago, cada uno tiene su singularidad. Después implementamos un nuevo portal de empleo, ya que fue analizado también en su momento, pero teníamos otro, lo cambiamos, teníamos nuevas ventajas, nuevos beneficios para los estudiantes, egresados y los empleadores. Luego, formar el equipo de coordinadores de desarrollo profesional, los CDP, que están acá presentes. Eso fue a partir de julio. Después, rediseñar el programa de colocación laboral que nosotros establecimos en un inicio, obviamente, creando nuevos instrumentos, ya sea de evaluación, ¿cierto?, de las competencias, ya sea de trabajo entre las distintas áreas, etc. Y por último, la conformación de una comisión de empleabilidad local, por sede, y además una comisión nacional. Eso fue en septiembre-octubre. Nuestra metodología de trabajo para este centro de colocación laboral, primero es el acompañamiento constante por parte del CDP, porque yo hablé del CDP, el coordinador de desarrollo profesional, en cada una de las etapas del proceso de intermediación. Esto se realiza a través de técnicas, ¿cierto?, instrumentos que permiten generar insumos para este diagnóstico inicial de inserción al mundo laboral del egresado, con un enfoque reflexivo y participativo. Diseñar, desarrollar y evaluar acciones pertinentes para cada uno de los egresados, estableciendo un plan de inserción laboral individual. Después, la metodología de esta misma es trabajada a través de fases secuenciales e interrelacionadas en conjunto con el egresado. Y trabajando, como yo les decía antes, en mayores énfasis, tanto en las áreas como en las competencias de empleabilidad que cada uno de los egresados manifiesta debilidad. Acá tenemos las áreas y las competencias de empleabilidad, ¿cierto? Nosotros definimos 3 áreas fundamentales, que serían comunicación, planificación y gestión de proyectos personales y efectividad personal. Cada una reditúa, digamos, a cada una de estas competencias, como expresarse con claridad en forma oral escrita, comunicar en un lenguaje no verbal, ¿cierto?
fijar metas y objetivos personales, recolectar y analizar información, desarrollar y gestionar redes de contacto, autoconocimiento, gestión personal, gestión de desarrollo de la propia carrera, en lo que es la estructura del plan de carrera, trabajar con confianza y seguridad en sí mismo y la presentación personal que es fundamental. Esto también a su vez tiene diferentes actividades que nosotros desarrollamos con los egresados en este PIL, que nosotros le llamamos, que es el plan de inserción laboral, que tiene que ver con la elaboración del currículum vitae, que es fundamental, las cartas de presentación, el elevator pitch, metodologías STAR, el role-playing en el proyecto de trabajo, la marca regional, todo lo que reditúa a la comunicación efectiva, elaboración de metas y objetivos laborales, gestión del conocimiento del mercado laboral, elaboración y gestión de redes de contacto, networking, ya lo había mencionado antes, base de datos de postulados de las competiciones que van realizando, profundización en el análisis FOA, detección de logros profesionales y perfil del cargo, es decir, hacia dónde apuntamos nuestra búsqueda. Las etapas fundamentales del programa son tres. Primero es la focalización y proceso de formación en lo que es empleabilidad. Después está la intermediación e inserción laboral. Y por último, el acompañamiento en la búsqueda de empleo y el egreso del programa. Cada una tiene o apunta a diferentes instancias, reuniones con los egresados. Ya, por ejemplo, la primera, todo lo que es la focalización, es decir, a qué egresados estamos enfocando, cuáles son las necesidades que ellos tienen, ya, que ahí va el diagnóstico y esta entrevista personal que nosotros tenemos con cada uno de los egresados. Y ahí mismo se elabora el plan o el PIL, el plan de inserción laboral individual. En la segunda etapa, en la propuesta de este plan, este PIL, se indica al egresado cuál sería el paso a seguir o las áreas propias en las cuales ellos tienen que potenciar sus habilidades, ¿ya? Y en la ejecución del PIL propiamente tal. También hay un trabajo, obviamente, de autogestión, ya donde ellos también se llevan tarea para la casa. ¿Ya? No es, bien, hay mucho que tiene que ver con el trabajo individual del egresado. Y por último, en la fase de acompañamiento, hay una gestión que también desarrollan ellos con seguimiento y acompañamiento, que es la gestión de los portales de empleo, tanto institucionales como de los otros portales de empleo, más LinkedIn, la gestión con empresas y el ingreso y evaluación final del programa. Estos serían los 10 pasos que nosotros determinamos que son importantes para la colocación laboral o la inserción laboral. Primero, una reunión inicial con el coordinador. Después, la aplicación de un test, en este caso, que es un test de personalidad, ¿cierto? Que reporta puntualmente las fortalezas y debilidades o oportunidades de mejora donde ellos tienen que enfocar su autoaprendizaje o autodesarrollo. El tercer paso es participar en una entrevista diagnóstica y de proyección laboral, que es donde se construye el PIL. El paso 4 es confeccionar o actualizar el currículum vitae de acuerdo a las necesidades actuales, y a los requerimientos actuales. El paso 5 es confeccionar una carta de presentación dirigida obviamente a los empleadores. El paso 6 es ingresar el currículum vitae tanto en los portales de empleo, como ya les había mencionado. Ya. Vamos a cortar. Bueno, y ahí está potenciar el LinkedIn, tiene que ver con el seguimiento de las postulaciones, etc. Y este role-playing en entrevistas que es muy importante para la búsqueda laboral y el desarrollo de la comunicación efectiva. Como resultados cuantitativos, tenemos que en un periodo de 4 meses llegamos a un 53,2% de efectividad del programa, lo cual radicó en el aumento de las tasas de empleabilidad institucional como del 31%, levantando las tasas por sobre el 4,1% respecto a la meta que nos habíamos propuesto. ¿Qué cosas son importantes como resultados cualitativos? De acuerdo a las mismas encuestas que nosotros aplicamos a los estudiantes, a los egresados luego del programa, ellos determinan que la carta de presentación y el LinkedIn son importantes, pero más aún son la construcción del currículum, la simulación de las entrevistas y la gestión de empleo. Y como resultado para nosotros, como programa, como la aplicación del programa de colocación laboral, tenemos una mejora en la colocación laboral y relación con los empleadores, mejora las competencias de empleabilidad, reducción de los tiempos de encontrar empleo y genera un sentido de pertenencia de los egresados y la institución. Y acá hay un par de testimonios de los efectos que ha tenido el programa de colocación laboral y el centro como tal
en la propia gestión de aquellos que han encontrado empleo. Muchas gracias, Adriana. Invitamos ahora a Sergio, que nos va a hablar el tema de relación del desarrollo de la empleabilidad y los estudiantes de educación superior, representando a la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias. Quiero comenzar por agradecer a esta institución en este espacio maravilloso, además que no solo el campus, es el encuentro. Y quiero que dar las explicaciones del caso. Ustedes esperan ver a Ana María y por eso es la confusión con los nombres. Ana María trabaja en mi equipo y lamentablemente no pudo acompañarnos hoy día, ella trabaja en Osorno. Así que la presentación la voy a hacer yo. Mi nombre es Sergio Merruf y soy el director general de Innovación, Emprendimiento y Empleabilidad en la Universidad de San Sebastián. Y esta presentación tiene que ver con compartir con ustedes precisamente la reflexión que hay detrás de trabajar juntos en innovación, el emprendimiento y la empleabilidad. Y cuando nosotros hablamos de la empleabilidad, en todas nuestras instituciones estamos pensando en lo que va a pasar con nuestros egresados, estamos hablando de eso, de lo que va a pasar más adelante. Y cuando tenemos que hablar del futuro podemos hacerlo desde una perspectiva predictiva o desde una perspectiva anticipatoria. Y hay una sutil diferencia. ¿Podemos predecir el tiempo? ¿Podemos predecir lo que va a pasar? Eso se lo dejamos a los chamanes. Pero hay ciertos elementos del contexto que nosotros podemos leer que nos permiten anticipar lo que va a pasar. Y no sé si recuerdan, pero hubo un momento en el que un conocido periodista le preguntó al profesor Massa, ¿puede fallar el eclipse? Y claro, nosotros que somos académicos entendemos que había algo detrás de la pregunta. Lo que él preguntaba es que puede fallar nuestra anticipación o predicción sobre dónde va a estar exactamente este cuerpo celeste. Y ahí está la clave de entender cómo podemos preparar, creemos nosotros, a nuestros estudiantes, a todos nuestros estudiantes, para un futuro laboral que es cambiante. Tenemos que hacer mejores preguntas. Entonces, para poder hacer esas mejores preguntas, nosotros, Comunidad de Innovación, Emprendimiento y Empleabilidad, el nombre es un poco largo a veces, estamos preocupados de mirar y orientar a las distintas unidades de nuestra universidad sobre cuál es el contexto en el cual van a insertarse nuestros egresados. Y es por eso que estamos muy atentamente mirando lo que ocurre con la revolución industrial, con la revolución 4.0, con la disrupción digital, hay un montón de nombres que podemos dar. ¿Okay? Entonces, para poder mirar eso, nosotros, sin pretender definir esa disrupción, sabemos que hay muchos drivers que son altamente reconocidos. Por supuesto que la digitalización, la inteligencia artificial, la introducción de estas tecnologías en los procesos educativos, todos nosotros nos vimos rápidamente forzados a mirar a modelos muy online en los últimos meses. Y muchas instituciones tenían un pánico enorme, y lo hicimos. Y nos acabó el mundo, nos acabaron las universidades, y por supuesto que hay desafíos, tenemos que hacerlo mejor, pero se puede. Entonces la transformación, este es un mensaje bien importante que le damos a nuestros estudiantes que van a egresar, la transformación se puede. Es cosa de encontrar el impulso, el incentivo, el driver que nos permita saltar ese desafío. Entonces, en ese contexto, ¿estamos preparando a nuestros estudiantes? Nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo importante en todas las instituciones, independiente del origen, independiente del estilo, independiente de la visión, tenemos que hacer un giro. Y no solo hablar de lo que está curricular y disciplinarmente centrado en el eje de cada una de las carreras. Tenemos que dejar de enfocarnos específicamente en los espacios donde yo ejerzo esa disciplina para la cual estudié. Yo estudio Derecho para ser abogado y voy a preocuparme de litigar. Y tenemos que migrar a un modelo donde entendamos cuáles son las problemáticas que cada una de esas profesiones resuelve. Ese es el desafío con el cual nosotros trabajamos desde esta unidad. Tenemos que migrar a un modelo donde no estemos constatando que los estudiantes saben algo, sino más bien que puedan poner en contexto ese aprendizaje, ¿cierto? Hablábamos de las competencias en la presentación anterior y no se trata de convertir todas las instituciones de educación superior en instituciones cuyos modelos educativos estén centrados en competencias, pero sí de reconocer que es la ejecución y es en el ejercicio donde se juega en la cancha nuestros egresados. Por lo tanto, esa mirada es importante. Y también, y esto es muy importante, y esto lo entrega el marco de la innovación, es recomendable que dejemos de buscar permanentemente soluciones a problemas que no hemos cuestionado. Y hay una mirada desde la innovación que es tremendamente importante para la formación de los profesionales que nosotros queremos impulsar al mercado. La cantidad de soluciones que no tienen un problema, pero que llegan al mercado, son enormes. Y eso es un problema de sustentabilidad,
económica, social, ambiental. Por lo tanto, parte de esta formación, parte de esta visión de cambio que queremos impulsar en nuestros estudiantes es una que los invita a identificar nuevos y mejores problemas. Las soluciones las vamos a encontrar de todas formas. ¿Okay? Entonces, para trabajar con ese marco, y en esta lámina quizás me detengo un poco más, es que la misión de nuestra unidad, esta unidad de empleabilidad, es el acompañar a las distintas carreras en la transformación interna. Y yo estoy seguro que para ninguno de nosotros es fácil la tarea que nos toca hacer desde las unidades. Yo les digo al tiro y me desahogo, es muy difícil. Es muy difícil porque nosotros tenemos que lograr compatibilizar los perfiles de egreso con el currículum, con la formación de los docentes, con las actividades de vinculación con el medio que nos acercan al mundo laboral tempranamente, con las actividades de asuntos estudiantiles que muchas veces cuesta encontrar cómo son parte de la formación. Y todo eso es fundamental en el proceso universitario. Entonces, ¿qué hace esta unidad? ¿Qué hace esta DIE en la Universidad de San Sebastián? Analiza los currículums. Y en estas fotos, aunque quizás no se perciba mucho, es una de las formas en que nosotros trabajamos. Revisamos detalle a detalle, asignatura a asignatura, cada uno de los currículums y planes de estudios de las carreras de nuestra universidad para identificar dónde se desarrollan habilidades de empleabilidad. O identificar también oportunidades para motivar el desarrollo de esas habilidades. Esa es una de las acciones que creo que es importante que unidades de empleabilidad empiecen a tomar. Es importante medir la tasa de empleo, por supuesto, es un indicador del final. Pero si nosotros queremos modificar ese indicador, nuestra sugerencia y el modelo con el que estamos trabajando tiene que ver con trabajar un paso anterior. También lo que hacemos es buscar indicadores y proyecciones en el mercado laboral. Nosotros generamos un informe, le llamamos OLE, con mucho cariño, porque es un informe de oportunidades laborales y de empleabilidad. Por lo tanto, somos un área prospectiva que está en contacto permanente, vinculación con el medio, con lo que ocurre en los territorios. Y a partir de esa vinculación, nosotros identificamos también los indicadores y los drivers de cambio en cada una de las profesiones. Y ese informe, ese documento, es una retroalimentación clave para que las carreras ajusten o adecúen, no necesariamente los planes de estudio, pero sí los énfasis que desde los planes de estudios dan en las distintas asignaturas. Y finalmente, estamos muy pendientes de cuáles son esas competencias de empleabilidad. ¿Y por qué trabajamos con innovación y emprendimiento? Porque las competencias que se desarrollan en los emprendedores y en los innovadores tienen mucho que ver con identificar nuevas necesidades, tienen mucho que ver con la resiliencia, por cierto tienen que ver con la comunicación efectiva. Y todo ese conjunto de competencias que tradicionalmente entendemos desde el mundo de la innovación y el emprendimiento son las que ponemos al servicio de nuestros estudiantes para que al momento de conseguir un empleo o generar un empleo, lo hagan con ese medio. Entonces, esto impacta, por supuesto, en la manera en que entendemos los procesos de empleabilidad. Y ese es el macro título de esta presentación. Porque ya no lo vemos solo como intervenciones que tenemos que hacer al final del proceso curricular. Nosotros entendemos esto como una pirámide donde en la base de la pirámide hay acciones que tenemos que realizar para afectar o para impulsar a todos nuestros estudiantes. Y creemos que iniciativas como el apoyo en los aprestos laborales, nuestra misma bolsa de empleo, son para todos, pero tienen un impacto un poco acotado, porque buscan de alguna manera dar el impulso final. La transformación ocurre más temprano. Ya, tengo tiempo. Entonces, ¿qué nos permite hacer esos análisis? ¿Qué nos permite hacer desde el mundo de la empleabilidad esta mirada temprana? Nos permite mirar que la formación y el trabajo, el aprendizaje desde lo curricular y lo disciplinar, pero el aprendizaje desde la ejecución, son elementos centrales para el mundo del trabajo contemporáneo. Quisiéramos nosotros decir que cuando nuestros estudiantes egresan, ya tienen años de experiencia laboral. Y que en el caso de nuestra institución, eso es cierto, porque más del 25% de nuestros estudiantes trabaja activamente mientras estudian para financiar su vida. Promover alianzas y convenios para que eso ocurra es fundamental. Tenemos que trabajar en red y las universidades tenemos que hacerlo más también. Al final del día estamos en un espacio que es tan pequeñito que los centros de práctica, las instituciones con las que nos relacionamos, los consejos sectoriales participan finalmente de cara a una misma, a múltiples instituciones. Y ahí nuevamente la mirada de la innovación ayuda, porque el paso 1 desde la innovación es trabajar desde el usuario. Si nosotros queremos colaborar en red, estamos en el camino de dejar de mirarnos desde nosotros y mirar ahora desde el mundo exterior. Y finalmente, bueno, espacios de participación y desarrollo, y esto tiene que ver con algunos drivers de cambio del mundo del trabajo también. Me voy a apurar un poquito más. Entonces, ¿estamos las universidades insertas en el mundo del conocimiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Algunos dicen sí, otros dicen claramente no. Yo creo que no. Yo creo que esa etapa ya pasó. Hoy día estamos en el mundo donde el conocimiento no es que pierda valor,
pero el acceso al conocimiento es tan inmediato, yo saco mi teléfono y soy capaz de aprender un procedimiento médico sin haber estudiado medicina. Distinto es si es que soy capaz de ejecutar el procedimiento médico, mucho más distinto si soy capaz de resolver o salvar la vida de un paciente. Por lo tanto, tenemos que mirar mucho más en serio cuáles son esas habilidades y nuestro rol en formarlas. ¿Okay? Y algunos ejemplos del contexto, no sé si alguno de ustedes lo habrá leído, pero hay un informe de CLAPES que habla del riesgo de automatización. Nosotros formamos profesionales que se insertan en la industria. Pues resulta que en la industria del transporte, el almacenamiento y las comunicaciones existe un riesgo de automatización del 60%, y esto es en Chile, con datos proyectados de la CACEN. Esto no es una predicción que ocurre con los datos de Hong Kong, no es una predicción que ocurre con datos de países europeos, esto pasa en Chile. Por lo tanto, el contexto al que salen nuestros estudiantes va a ser distinto en 2 y 3 años. Y eso no es futurología. Esta me la voy a saltar en función del tiempo. El aumento de la aparición de los coworks. Los coworks no son solo un espacio distinto de poder trabajar, es una manera distinta de trabajar. El desafío para las instituciones de educación superior entonces es enseñar a trabajar y colaborar en red. Y los coworks son una forma de forzar eso. Y finalmente, y este es un dolor permanente, nuevamente estamos en el primer lugar de uno de los rankings de la OECD, en este caso, en el dominio de habilidades de tecnologías digitales. Somos el país con el más bajo índice de dominio de habilidades. Por lo tanto, ¿qué estudiantes recibimos? Las distintas instituciones de educación superior, estudiantes que en general manejan poco las tecnologías. Y no nos engañemos, no por ser jóvenes, no por ser la generación que creció con tecnología, saben aprovecharla. A mí me ha tocado pasar por la transición. En algún momento en mi carrera académica le hice clases a estudiantes mientras no existían los smartphones. Y rápidamente pasamos a un mundo en el que todos tienen smartphones, entonces nadie se cuestiona cómo aprovecharlos. Y ahí es donde está el desafío para nosotros. ¿Okay? Entonces, habiendo dicho todo eso, algunas de las iniciativas que nosotros creemos que son relevantes para hacernos cargo de todo este gran problema que yo les estoy contando. Y vamos a pasar rápidamente por varias de ellas. Uno de estos es el desarrollo de espacios de cowork o colaboración dentro de la universidad. Están todos invitados a visitar nuestro cowork, se llama .co, en el campus de Bellavista, si es que se atreven a llegar a Plaza Italia. Está muy difícil el escenario hoy día, ¿ya? Donde nosotros desarrollamos talleres para que nuestros estudiantes aprendan a trabajar y colaborar en equipo. ¿Okay? Una segunda iniciativa, y estas son cosas que son muy fáciles de replicar, así que por favor cópienlas. Ese es el sentido de compartirlas hoy día. Un programa de preincubación. Nosotros ofrecimos el semestre pasado un programa de preincubación para los estudiantes de Santiago y Concepción. Nuestra universidad está en Santiago, Concepción, Puerto Montt y Valdivia, y decidimos hacerlo solo en Santiago y Concepción, y logramos convocar a 150 estudiantes que pasaron por un proceso que duró un semestre completo, absolutamente extracurricular, sin ningún valor de crédito, solo por el valor de aprender a pasar por un proceso de este tipo. Y en estos procesos nos inspiramos en los procesos de innovación y emprendimiento donde los estudiantes aprenden a hacer pitch, aprenden a identificar necesidades en su entorno, aprenden a relacionarse con su entorno. No solo pensar que hay un usuario al final, sino que es una persona que tiene necesidades. Por lo tanto, quien quiera saber más de este proceso, yo les puedo contar. Y también colaborar. Les he hablado mucho de la colaboración. Habemos acá en esta sala personas que representamos a 2 universidades que somos parte de este proyecto, y esto es súper interesante porque hay una iniciativa de la Comunidad Europea que nos ayudó a financiar el desarrollo de capacidades de investigación para el empleo informal. Y cuando hablamos de empleo informal, no nos equivoquemos. No estamos hablando de quienes están exclusivamente en el campo siendo explotados, estamos hablando de nuestros mismos estudiantes que salen de clase y hacen de Uber, o de Rappi, o de pedidos ya. Por lo tanto, el desafío con el que se enfrentan nuestros estudiantes y nuestros egresados es el de una economía, la economía del petuto o el gig economy, que en sus reglas del juego genera una informalidad importante. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de eso, porque así como hoy día tenemos estas 4 plataformas, en 2, 3 años más vamos a tener 20. Por lo tanto, el mundo del trabajo cambió. Y como el mundo del trabajo cambió, como nosotros preparamos a los estudiantes, también debe cambiar. ¿Okay? Entonces, si no estamos en la época del conocimiento, si estamos en la época de la diversidad, de las habilidades, necesitamos saber hacer mejores preguntas. Y así es como yo abrí esta presentación. Necesitamos que los estudiantes tengan y desarrollen la capacidad permanente de crecer. Y yo sé que en el ámbito universitario no es nuevo el concepto de aprender a aprender. Es algo que en las universidades venimos desarrollando y conversando hace 10, 12, 15 años. Pero aprender a aprender es una habilidad que se desarrolla siempre a partir de esto, una mentalidad de crecimiento, y no una mentalidad finita. Por lo tanto, con eso yo los dejo recordando los 3 puntos centrales que quise compartir y ojalá podamos conversarlos más. Desarrollar habilidades que complementen el conocimiento, que lo vuelvan práctico, aplicado. Generar una actitud de permanente aprendizaje y hacerlo a través de mejores preguntas.
Esa es la función que nosotros esperamos traer a la Universidad de San Sebastián y estamos felices y agradecidos de haber podido compartir esa reflexión con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando esta ronda de preguntas, invitamos a pasar a Alejandro Córdoba, una persona de la casa, que nos va a contar la experiencia de cómo una app detecta emprendedores en etapas tempranas. Gracias. Bien, buenas tardes. Me presento, soy Alejandro Córdoba, director de Ingeniería Industrial de la Universidad Andrés Bello, sede de Viña del Mar. Les quiero presentar Modo Emprendedor, que creo que representa uno de los mejores proyectos que hemos realizado en la facultad y que está alineado con los desarrollos que hace la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. Modo Emprendedor es un proyecto aprobado por Corfo. Hemos obtenido la aprobación de Corfo ya en esta oportunidad por tercer año, proyectos de la línea RAI regional, y que está asociado a lo que es el Laboratorio de Emprendimiento Temprano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Andrés Bello. ¿Cómo se desarrolló Modo Emprendedor? Nosotros teníamos la idea y lo veíamos con nuestros estudiantes. Todos los estudiantes de la Universidad de Andrés Bello, de la Facultad de Ingeniería, tienen cursos de emprendimiento. Específicamente en Ingeniería Industrial tienen cursos de taller de negocios y emprendimiento, taller de innovación. Y nosotros detectamos este patrón y lo habíamos estudiado también en los factores que determinaban el emprendimiento, que no necesariamente el emprendedor era aquel que era más estructurado, aquel que quizás leía mejor los estudios, y también nosotros sentíamos la necesidad de los conocimientos que teníamos dentro de la universidad y lo que desarrollamos con nuestros estudiantes, llevarlo más allá. Y nos llamó positivamente la atención por qué un emprendedor se hace emprendedor. E investigamos sobre qué originaba que alguien se dedicara a emprender, a innovar. Analizamos ese factor y a través de una web que desarrollamos y un modelo econométrico donde determinamos una serie de factores, se creó esta web con el primer proyecto, digamos, de Modo Emprendedor que se adjudicó con Corfo. Y en esta web cualquier estudiante de colegio que fue nuestro foco de desarrollo podía llegar a ingresar y medir su potencial emprendedor. Nosotros queríamos el desarrollo individual de estos estudiantes de colegio, fomentar autoestima y confianza en nuestros estudiantes y también en los estudiantes de los colegios. Queríamos que ellos aprendieran actitudes, habilidades y comportamientos que permitieran entrar en el mundo del trabajo. Pero queríamos impactar, queríamos relacionarnos con nuestro entorno. El equipo de trabajo que nosotros tenemos, me correspondió a mí, ahora soy yo el director de proyecto, pero hay un equipo de trabajo de profesores, la profesora Jessica Cuñal, el profesor Carvajal, al profesor Pani, una mención especial a Ignacio Andrade, que fue el primer profesor y el primer director del proyecto de Modo Emprendedor. Todos profesores de la línea de emprendimiento dentro de la Facultad de Ingeniería que conceptualizaron este proyecto para poder llegar y hacer este desarrollo de Modo Emprendedor. ¿Quiénes están acá? La generación 2019 del proyecto Modo Emprendedor Cordillera. ¿Quiénes formaron parte de esto? Estudiantes de distintos colegios de la zona cordillera, San Felipe, Los Andes. Todos chicos que son de tercer y cuarto medio que recibieron la formación de Modo Emprendedor. Ellos asistían a talleres finales dentro de la universidad a recibir todo lo que eran los módulos de emprendimiento dentro de la facultad. Los primeros talleres que se desarrollaban eran talleres que se hacían en los mismos colegios. ¿Cómo? Con un nivel de cobertura muy importante, mucha cantidad de estudiantes, indicadores que después van a poder ver. Pero a partir de las dinámicas que ahí se desarrollaban, uno podía visualizar que estudiantes de colegio tenían mayor potencialidad emprendedora a través de la respuesta en la página web de Modo Emprendedor, donde podían definir cuál es su potencial emprendedor, y también a través del hecho de que en los mismos talleres que nosotros hacíamos en los colegios veíamos ciertas actitudes de estos chicos que establecían un perfil de emprendedor. ¿Qué factores son los que uno veía? Por ejemplo, ¿y qué estudiamos en la literatura anteriormente? Decía, por ejemplo, que y también entrevistamos emprendedores hechos y derechos, digamos, y decíamos qué cosas, qué los realizó a ellos cuando eran niños. Por ejemplo, uno de los factores que me llamó más atención que esos emprendedores recibían mesada y tenían que llegar y administrar ese dinero y ver cómo administrar ese dinero. Otra cosa es que el emprendedor, digamos, quizás no era tan estructurado, pero sí tenía una orientación mayor al riesgo, a emprender y a hacer cosas más locas.
Y una de las cosas muy interesantes que se desarrolló en este proyecto fue que cuando nosotros seleccionamos los chicos de los colegios, los chicos se sorprendían. Se sorprendían porque decían, yo no esperaba ser seleccionado, porque no tengo las mejores notas. Y también en la ceremonia final, cuando se terminaba el programa, las mismas familias nos decían, yo no esperaba que a mi hijo lo seleccionaran, porque a mi hijo no le va muy bien en el colegio. Y nosotros le decíamos, es que esto no es una selección en base a notas, esto es una selección en base a potencial. Quizás usted siente que su hijo no se saca un 6-8, pero su hijo tiene un bichito, tiene algo que lo mueve. Y nosotros lo hemos detectado y queremos apoyarlo, y lo apoyamos como Facultad de Ingeniería. Entonces, eso es lo que hizo Modo Emprendedor. Es un programa de apoyo a escolares de la red de establecimientos educacionales de la región Valparaíso. Queríamos instalar capacidades en el área de innovación y emprendimiento en escolares, también en los profesores, como también en establecimientos involucrando a las familias en el proceso. Las familias son un actor importante. De hecho, las familias son invitadas al seminario final en la universidad. Se ejecutaron programas de talleres escolares del programa Modo Emprendedor a los cursos de tercer y cuarto medio. El nivel de cobertura es elevado, pero obviamente por razones de traslado, son colegios muy alejados de la región de Valparaíso, no podíamos llevar a todos los chicos y se hizo un proceso de selección. Se mide el potencial emprendedor entre los alumnos atendidos, se forma estudiantes con alto potencial emprendedor en áreas de innovación y emprendimiento, instalamos capacidades de innovación y emprendimiento en estos chicos y nos orientamos hacia medir y difundir el impacto del proyecto. ¿Cuántos colegios hemos sido capaces ahora de poder apoyar? Ya tenemos más de 30 colegios y liceos en la región, más de 2.000 estudiantes de tercer y cuarto medio y más de 100 potenciales emprendedores que han recibido los talleres finales, que eran 4 fines de semana en la universidad. Y faltan las familias también, porque las familias también han sido beneficiadas por esto. Entonces, también ¿cuál fue el impacto interno? Nosotros tuvimos estudiantes de pregrado, tesistas nuestros, alumnos del curso de negocio y emprendimiento, alumnos de dirección de proyectos, que trabajaron con nosotros, por ejemplo, los modelos para definir el potencial emprendedor. También, en lo que fue impacto, alumnos tesistas nuestros desarrollaron sus proyectos de título relacionados con el proyecto Modo Emprendedor. Por ejemplo, hemos estado investigando sobre metodologías de evaluación de impacto del programa. Nosotros hemos tenido 5 docentes de UNAP directamente trabajando en lo que es el programa. Esta es las zonas de cobertura. Las comunas intervenidas han sido Quillota, San Felipe, Los Andes, Petorca, Caremu, etc. Actualmente nosotros ya cubrimos lo que era la zona costa, cubrimos la zona interior y de hecho el mismo Corfo nos pidió cubrir otra zona. Y este año nos fue adjudicado otra línea en Modo Emprendedor, que fue Modo Emprendedor Colegios Agrícolas, porque la idea es apoyar el PER agrícola, digamos, que están en la región de Valparaíso. Acá están los distintos colegios que han sido beneficiados por el programa. El Colegio Concagua Quilpué, Alto Monte, Hispano Villa Alemana, Politécnico Yayay, Numancia, Viña del Mar, etc. Y en ese aspecto no puedo dejar de agradecer el apoyo que tuvimos del equipo de admisión de la Universidad Andrés Bello en la Facultad de Ingeniería. El equipo de admisión para la Facultad de Ingeniería fue muy importante porque en realidad cada vez que íbamos a los colegios, íbamos con ellos a presentar a los colegios. Entonces, y de hecho admisión nos decía que en cierta medida la presentación del equipo de admisión se veía fortalecida al mostrar lo que hacía un programa dentro de la facultad. Estos chicos inclusive cuando tienen este proyecto y se juntan con nosotros, se juntan con estudiantes universitarios, estudiantes de último año de ingeniería industrial, los conocen, interactúan con ellos y trabajan las metodologías que se ven dentro de la universidad. Y acá hay colegios municipales, colegios particulares. Entonces se vio una dinámica y se ha visto una dinámica muy linda, muy bonita. Chicos que son de distintas realidades, de zonas rurales, de zonas urbanas, de distintos niveles socioeconómicos, se ven trabajando juntos en temas de emprendimiento. Y ahora este año vamos por los liceos y colegios agrícolas, que son el proyecto que ahora hace poco nos informó Corfo que había sido adjudicado. ¿Qué metodologías vieron los estudiantes durante sus talleres en la universidad? Metodologías de design thinking, modelos organizacionales, desarrollo de planes de negocio, lean startup,
financiación, sistema de negocio, les explicamos cómo era el ecosistema de emprendimiento a nivel regional. De hecho, a nivel regional siempre nos decían de nivel regional que faltaban más propuestas de inversión, de innovación y emprendimiento en la región. Y las tecnologías aplicadas son tecnologías visuales, distintas tecnologías para poder fortalecer las capacidades de los estudiantes. En general el programa hizo 4 etapas. Una etapa donde está el seminario inicial, los talleres con alumnos en los colegios, los talleres para los profesores, después hacer un programa de aceleración donde los traíamos a aquellos que eran detectados con mayor potencial a la universidad, también a los profesores, y la ceremonia de cierre junto a la autoridad de Corfo. Y instalamos todas las competencias de innovación que ustedes pueden ver bajo un modelo de ser, pensar, crear y hacer. Y esto tributa al perfil de egreso del área industrial. Está relacionado con lo que nosotros estudiamos y con lo que nosotros hacemos. Queremos estudiantes que puedan diseñar, evaluar, gestionar proyectos, que gestionen comercialmente organizaciones, que utilicen dominio económico-financiero, que cautelen el impacto de sus decisiones en entorno, que definen alineamiento estratégico. Nuestros estudiantes de la universidad están trabajando en este proyecto. Y está vinculado a asignaturas que son las que mencioné anteriormente y al programa de Academia de Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería. Acá hay 2 proyectos de títulos que, por ejemplo, uno de los ejemplos que hicimos que están relacionados a la configuración del proyecto de modo emprendedor. Y como, bueno, todas las entidades que están involucradas, que son el gobierno regional, y como un video vale más que 1000 palabras, quiero presentar los testimonios de los estudiantes que han sido beneficiados. Son los desarrollos iniciales. Ahí los chicos tienen que hacer un taller y hay algo que se llama el desafío Marshmallow, donde tienen que armar una estructura y tienen que armarse los equipos de trabajo y ahí uno empieza a visualizar quiénes son los líderes, quiénes tienen más tendencia a equivocarse, pero siguen intentando. Y esto era complementario a lo que teníamos ya como dato del potencial emprendedor. Ellos tenían un tiempo determinado para poder hacer este desarrollo. Está el profesor Alejandro Párez en este desarrollo del trabajo que hacían los estudiantes. Ellos también, aparte, tienen que exponer frente a la audiencia los resultados de su trabajo. Es una parte de las dinámicas más importantes que tenemos y que también lo hacemos con los estudiantes de ingeniería, y a ellos también les enseñamos esta capacidad de exponer. Aquí ya están en la universidad aquellos alumnos que fueron seleccionados para el programa final, para el programa de aceleración, por los talleres finales en la universidad. Me pareció muy entretenido. La dinámica que ellos hicieron con nosotros nos aprendió cómo trabajar en equipo, cómo expresarse, hacer que las personas capten la atención en ti. Para mí fue una experiencia totalmente única, bien aprovechable. Encontré nuevos talentos y algo totalmente único. La verdad es que fue muy bueno, fue muy didáctico y me ayudó a conocerme mucho, a sacar cualidades que no sabía que tenía. Y a la misma vez saber, ya no hablamos de emprendimiento con mi grupo. Fue una experiencia, hubo mucha creatividad.
¿cuál es la obsesión que tenemos nosotros ahora? Seguimos postulando proyectos, este año postulamos a 5 iniciativas, ganamos una. Queremos seguir postulando, trabajar con nuestros estudiantes para ganar más postulaciones, ganar más proyectos y también no los queremos dejar solo a ellos. Por ejemplo, ahora ya tenemos diseñado un taller para marzo-abril, para que chicos que por ejemplo fueron de las generaciones anteriores que fueron beneficiados del proyecto lo acompañemos. Muchos de ellos tienen ideas, nos dicen me gustaría hacer esto. Y la idea es seguir con esos chicos apoyándolos y que parte de ese proceso no sea no solamente nosotros como profesores, sino también que sean nuestros estudiantes en la universidad los que sean protagonistas también del proceso. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. En base a estas interesantes exposiciones tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es para Adriana. Si me pudieses contar en qué momento del proceso formativo los alumnos participan del programa de empleabilidad. A ver, el programa de empleabilidad es ya cuando están egresados, son egresados los estudiantes egresados en definitiva que participan del programa ya cuando están luego de la práctica profesional. No es en el proceso anterior. ¿Y tiene contempladas las nuevas versiones del proceso seguir solo con los egresados o llevarlo a un punto antes del proceso de egreso? La idea de la tercera fase del Centro de Colocación Laboral es la innovación curricular dentro de la línea de empleabilidad, por lo tanto es la integración de las competencias y del programa como tal ya desde el inicio. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para Alejandro. La pregunta es, ¿cómo asegura el programa Modo Emprendedor que el estudiante piensen cosas pertinentes a su territorio? Soluciones pertinentes a su territorio. El programa lo que hace es dejar instalar capacidades de innovación y emprendimiento. Y no solamente se orienta al territorio. Porque de repente a los chicos lo que les choca un poco es decir, pero ustedes son la facultad de ingeniería y yo no quiero estudiar ingeniería. Entonces no necesariamente, acá no es un programa para poder promocionar ingeniería en Ciudad del Bello. Pero sí nosotros hacíamos herramientas que eran tecnología para la impronta de la facultad. Pero le explicamos que el ciclo de innovación y emprendimiento permite que él pueda crear soluciones que sean beneficiosas para su entorno, para los intereses propios. Entonces, ellos de repente decían y descubrían a través de la metodología desarrollada que ideas que tenían ahí se podían transformar en realidades. Inclusive lo que se hacía es mostrar experiencias exitosas para que ellos vieran esa potencialidad. Bueno, y también se les daba la herramienta. Y hay una cosa que era muy interesante también. Claro, porque uno decía, seleccionamos a aquel que es más, digamos, es más inquieto, pero también insistíamos en lo que era la necesidad técnica. O sea, decíamos, igual alguien que presenta un proyecto, postula, tiene que ser alguien que sea persistente y que también que sea inquieto intelectualmente. Entonces, ahora por ejemplo con el modo emprendedor del Liceo Agrícola que nos adjudicamos con Corfo, ese directamente apunta a un nicho, que fue que Corfo nos solicitó que trabajáramos sobre el emprendimiento de esa línea. Pero puede ser que ese chico no vaya en esa línea, pero tiene capacidad de instalar para poder innovar y emprender en otra área. Y en esa misma lógica de este proyecto, ¿qué es lo que aprende en la carrera para su gestión después de la ejecución para su quehacer cotidiano como carrera, ¿no? Después de la ejecución de una serie de proyectos como o sea, después de 3 adjudicaciones, de varias postulaciones, ¿qué aprenden ustedes para la gestión y para el proceso de enseñanza y cómo se traspasa eso el proceso de enseñanza de la carrera? Claro, hay un tema de impacto interno. Lo que pasa es que uno empieza a ver potencialidades porque uno decía, yo voy por la asignatura de negocio y emprendimiento, y específicamente una asignatura que totalmente tributa este programa, y obviamente las dinámicas de trabajar están en el día de lo que eran los programas y lo que teníamos visto con la Academia de Innovación y Emprendimiento. Pero también uno empezaba a ver nuevas articulaciones y nuevas relaciones que potenciaban otros cursos. Por ejemplo, nosotros a partir de esto vimos que los estudiantes de la carrera
coordinar proyectos, generar organizaciones, significa tener ciertas competencias. Y por ejemplo, tomamos la decisión de abrir un electivo de dirección de proyectos. Nosotros colocamos un electivo de dirección de proyectos en los estudiantes de ingeniería civil industrial. De hecho, hicimos un convenio con INMA. Y ahora los chicos están tomando ese curso porque nosotros buscamos que los estudiantes de los centros de ellos fueran protagonistas del desarrollo de este proyecto. Bueno, y también las capacidades que ellos dejaban indicados los proyectos tipos. O sea, ellos investigaron líneas de emprendimiento relacionadas, salieron muchos temas relacionados a esto que estamos haciendo acá. Sergio, una pregunta para ti. Tú hablabas de varias habilidades y potencialidades que se pueden desarrollar en el estudiante. Desde la experiencia, desde tu experiencia, en este contexto social que vive el país, ¿cuáles crees tú que deben ser las habilidades que van a fortalecer la empleabilidad de los estudiantes en el corto y mediano plazo? Bueno, en el corto plazo, aquellos recién egresados, aquellos estudiantes de último año que están por egresar, están en un contexto laboral muy difícil. No soy un experto en economía, pero ya tenemos que se han perdido cerca de 100.000, incluso un poquito más de empleo, y muchos de ellos concentrados en la región metropolitana, que concentra gran parte de los estudiantes. Entonces, la flexibilidad y la capacidad de transformación personal son elementos clave. Y ahí normalmente está esta mirada de no estudiar para hacer algo, sino tener un propósito desde el desarrollo de carrera. Es fundamental. Por lo tanto, es importante que los recién egresados y los estudiantes por egresar sepan que pueden desarrollar una carrera desde múltiples puntos de vista. Y que por lo tanto nadie se cierre a iniciar una vida laboral en algo que hasta hace 2 años, o 1 año, o 4 meses parecía completamente lejano. Gracias. Adriana, una pregunta para ti es ¿cómo se puede evitar temas de conflicto de interés o prioridad a relacionarse con las empresas desde el punto de vista de colocación? ¿Qué elementos para salvaguardar su gestión o su trabajo de forma ética y transparente usan ustedes como instituto? Como instituto, son las mallas curriculares, nosotros obviamente que tenemos módulos de ética, siendo que obviamente el rubro financiero es un rubro complejo en ese sentido. Por lo tanto, además, transversalmente se enseña la ética en el hacer. ¿Ya? Otra cosa que se me olvidó mencionar en la pregunta anterior, que tiene que ver, nosotros no solamente, este es un programa que se hace al final, ¿ya? Quiero complementar el anterior, pero obviamente nosotros tenemos módulos de empleabilidad en las carreras y es algo que se trabaja también las habilidades laborales, no es solamente al final. ¿Ya? Pero lo de la ética puntualmente a través de nuestros módulos de ética. Una penúltima pregunta. Alejandro, pregunta Marian, del Instituto Surcasó, si está contemplado un enfoque de género en el modelo de trabajo del proyecto. Nosotros hemos hecho las postulaciones en distintas líneas, inclusive nos interesaba hacer una postulación. Este año alcanzamos a hacer, Felipe, 5 postulaciones, ¿cierto? Y nos interesaba, digamos, hicimos postulación, digamos, en la línea de emprendimiento femenino. Eso es algo que nosotros hemos ido detectando según los requerimientos que nos va planteando el mismo gobierno regional. Ahí es importante porque este tipo de fondos públicos, en el caso, por ejemplo, se alinea con lo que es la estrategia regional de desarrollo. Entonces, los mismos fondos establecen los criterios también de paridad, de cobertura territorial, de equivalencia territorial, y en realidad está definido por lo que es la estrategia regional de desarrollo. Sí tenemos la intención, ustedes también vieron, por ejemplo, la cantidad de chicas que estaban presentes en el programa, y en realidad uno se empieza a explorar, porque uno tiene una conceptualización inicial del programa. Uno dice, yo quiero hacer esto, pero la verdad es que todos los otros programas Modo Emprendedor que hemos ido desarrollando, les puedo asegurar que no tienen ninguna relación con lo que pensamos con eso. O sea, nosotros pensamos que vamos a hacer programas Modo Emprendedor de un estilo en el futuro. Bueno, pensamos lograr uno y con eso íbamos a ser felices. Y todos los otros programas Modo Emprendedor han ido naciendo a partir de lo que
los mismos estudiantes nos han dicho, las familias nos han dicho. Ahí, por ejemplo, ustedes veían el caso de la mamá, ella, ¿por qué estaba ahí presente? No es que estuvo en los talleres, estuvo acompañando. Esa mamá, como era una estudiante que era de muy lejos, hay estudiantes de Los Andes, etc., acompañaba ahí. Y esas mismas personas a uno le explican y le comentan la realidad territorial. Entonces, en base a esas cosas y esas conversaciones que nosotros vamos definiendo cuáles son las líneas de postulación. Por ejemplo, la línea agrícola ahora se presentó muy fuertemente porque el mismo Corfo nos comentó y el grupo de colegios agrícolas nos solicitó, asociados al agrícola, que hicieran una presentación con ellos. Presentamos la línea agrícola, hay otras zonas de la región Valparaíso que no están cubiertas, también las presentamos. Hay una situación especial en la región Valparaíso con la zona Puchunca y Ventana, pero fue asignado uno, pero vamos por más, o sea, vamos a seguir postulando a más iniciativas. Una pregunta final para los tres expositores. Desde su experiencia, desde su quehacer profesional, ¿qué visualizan ustedes que son los desafíos para la empleabilidad en el país, dado el contexto social y la contingencia, que van a enfrentar nuestros alumnos, que enfrentarán nuestros alumnos en la inserción laboral? Desde su experiencia, ¿qué creen ustedes que van a ser los grandes desafíos en este tema? Quiero contestar esa pregunta, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de reforzar la relevancia de la diversidad. Porque diversidad no tiene que ver solo con género, y por cierto que sí, o sea, hay más mujeres que hombres, por cierto que sí. Pero la diversidad tiene también que ver con elementos culturales. Y si queremos ver nuevas oportunidades, tenemos que hacerlo con nuevos ojos. Eso es parte de la situación que nos llevó a estar como estamos como país. Tener una mirada unidireccional. Necesitamos múltiples miradas. Por lo tanto, hay una invitación a que entendamos la diversidad no solo como una cuestión de género o orientación sexual. Hay diversidad cultural. Hay mil dimensiones. Y nosotros tenemos un desafío para cruzar eso. Quería hacer ese alcance. Ahora, respecto del desafío entonces de la inserción laboral y de la empleabilidad, reitero el énfasis respecto de la flexibilidad. Creo que nuevamente el comentario sobre diversidad es relevante, por lo tanto tenemos que mirar distinto. Y si algo hemos aprendido en estos 4 meses es que hay muchas oportunidades donde innovación, así, introducción a la innovación, donde hay dolor, hay oportunidad. Entonces hoy día estamos llenos de dolores en términos de distribución, acceso, calidad, pensiones, salud, educación. Todas esas son oportunidades laborales. Todas esas son oportunidades laborales para nuestros estudiantes que quizás no han pensado en ser emprendedor. Porque lamentablemente muchas veces en el mundo confundimos emprendimiento con empresa. Y digo, no, yo no sigo para ser empresa porque soy malo para el matemático. Ese es un argumento que escuchamos frecuentemente. Y el emprendimiento tiene que ver con las ganas de resolver un problema. Ante todo con las ganas y la pasión de resolver un problema. Los que están recién egresados y quieren entrar al mundo laboral tienen que hacerlo con el propósito de resolver un problema. Por lo tanto, no ir a pedir pega, ir a ofrecer pega. ¿Alejandro? Yo concuerdo con lo que comentamos de no ir a pedir pega, ir a ofrecer pega. Y la verdad es que nos ocurre, lo pensaba un poco con el tema de empleabilidad. Nosotros tenemos un curso de habilidades gerenciales donde se tocan las temáticas que planteas tú, los temas de empleabilidad. De hecho, hay un programa que ha generado la misma Andrés Bello con la presencia de coach laborales para fortalecer a los alumnos de último año. Y yo siempre hay una frase que escuchaba que decía una de las profesoras que decía: mira, usted se va a titular de ingeniería industrial de la Universidad de Bello, ha sido otra carrera, bien, lo felicitamos, exacto. ¿Qué tiene además aparte de esto? Entonces, eso se transformó a nosotros en la Facultad de Ingeniería un poco una obsesión, porque decimos, esta asignatura, aparte de los contenidos, ¿qué valor agregado genera? O sea, no basta que el estudiante solamente salga con el título. El alumno tiene que salir como haber desarrollado proyectos, haber sido parte de equipos de trabajo. Las cualidades van a ir por ese lado. O sea, por ejemplo, todos los chicos que han trabajado en Emprendedor o otros proyectos que hemos hecho en la Facultad de Ingeniería, nosotros, por ejemplo,
Sencillamente hablo de la zona de la región Valparaíso, que es la que conozco, soy director en Viña del Mar. Nosotros hemos hecho convenio, por ejemplo, con la empresa portuaria del Paraíso. Los estudiantes trabajaron en el análisis de la cadena logística y de competitividad de la cadena logística regional. Estudiantes han trabajado con la línea de empresas constructoras. Tenemos convenio con la gente de Gapalpo, con la gente de GNL. Entonces, todos nuestros estudiantes, nuestros proyectos de libro están vinculados al desarrollo de aportes que sean efectivos. O sea, ese estudiante al hacer eso puede llegar a la entrevista y decir lo que contábamos, o sea, decir, yo soy un aporte y puedo aportar esto. Y yo demuestro. Esto se acuerdan cuando uno decía, lo veía hasta las películas, decía, ¿cuál es su experiencia laboral? Y uno siempre tiene que decir cero. No puede ser que sea cero. Él puede generar experiencia en la universidad. Sí, bueno, es lo mismo. Yo también en lo que es orientación laboral, cuando converso con los egresados, efectivamente uno no va a pedir ni a rogarte, uno ve en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, ¿no? Mucha gente que dice que lleva mucho tiempo sin trabajo, como rogando una oportunidad. Y una de las cosas que es importante efectivamente es creerse capaz del cambio, ¿no? Para eso, para yo poder ofrecer un trabajo, yo tengo que conocerme, y eso es una de las cosas fundamentales. Si yo no me conozco y no me potencio y no sé hasta dónde puedo llegar, difícilmente voy a poder caminar, voy a poder lograr un trabajo. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que nuestros egresados se conozcan, se valoren, y no solamente en cuanto a los conocimientos, sino en las capacidades y en las oportunidades que yo como persona o como profesional tengo y puedo entregar. Muchas gracias. Queremos invitar ahora a nuestros expositores que pasen al centro del escenario porque les tenemos un presente, un recordatorio de su participación. Les pido un gran aplauso para ellos.